El presidente ruso Vladimir Putin ya tiene suficiente que hacer. Su operación militar especial en Ucrania ha salido tan catastróficamente mal que lo que debería haber sido una guerra de 3 días está al borde de entrar en su tercer año. Las grandes pérdidas de soldados frente a la resistencia ucraniana lo obligan a depender de la ayuda de Corea del Norte. Más de 10.000 soldados norcoreanos se preparan para luchar contra Ucrania en el Oblast de Kursk, lo que pone a Putin en deuda con el líder norcoreano Kim Jong-un. Y mientras lidia con todo eso, Putin tiene otro problema en sus manos, una enemistad a muerte dentro de la Federación Rusa. Esta enemistad es tan desastrosa para Putin que puede provocar el derrumbe del imperio que intenta construir desesperadamente para asegurar su legado. ¿Y por qué? Porque es un señor de la guerra checheno quien ha instigado la enemistad. Un aliado de Putin que ha encendido una caja de Yesca que podría resultar en varios países bajo control ruso, desgarrándose mientras la estructura de poder chechena, cuidadosamente creada y favorable a Rusia, se derrumba. Pero, ¿qué significa todo esto para Putin y sus grandes planes de construir un imperio que devuelva a Rusia a los días de gloria de la era soviética? ¿Cómo acabó involucrado en las terribles secuelas de una venganza sangrienta? ¿Significa esto que Chechenia, por mucho tiempo controlada por Rusia, está finalmente escapando de su dominio? Respondemos a todas esas preguntas en este video, pero primero necesitamos explorar el contexto detrás de la venganza de sangre y explicar la complicada historia de Rusia con Chechenia. Según la British Broadcasting Corporation, todo comenzó en 1858. Después de décadas de resistencia violenta de los chechenos étnicos, Rusia finalmente logró conquistar Chechenia. Imam Shamil y sus combatientes islámicos cayeron, y Chechenia comenzó el primero de varios periodos bajo el dominio ruso. Avanzamos rápidamente hasta 1922 y Rusia se había convertido en la Unión Soviética. Se estableció la región autónoma chechena, marcando a Chechenia como un país que se administraba de manera algo independiente de Rusia, aunque todavía bajo su control. En 1934, Chechenia se convirtió en la República Socialista Soviética Autónoma Chechena Inglesa. Aunque poco cambió para el país, todavía estaba gobernado por la Unión Soviética. Eso es, hasta 1944. Desafortunadamente para Chechenia, su independencia no se logró mediante una gloriosa lucha contra la Unión Soviética. En cambio, su libertad de Rusia llegó a un alto precio de miles de vidas chechenas e inglesas. Joseph Stalin instituyó deportaciones masivas de personas de ambas poblaciones, enviando a muchos a Siberia y Asia Central para trabajar o morir. Stalin afirmó que los chechenos intentaron colaborar con la Alemania nazi. Sea cual sea la verdad, el periodo se conoció como el genocidio de Adikar, con entre 123.000 y 200.000 chechenos muriendo, hasta un tercio de la población del país. Chechenia no estaba libre, pero se convirtió en una sombra de lo que era antes. Rusia aún controlaba el territorio, incluso a través de las deportaciones masivas. Pero las cosas cambiaron en 1957, cuando el nuevo líder soviético, Nikita Khrushchev, dio la bienvenida a los chechenos deportados a su patria y refundó la República Socialista Soviética Autónoma Checheno-Ingush. El pequeño país al menos comenzó a recuperar algo de su semblanza después de casi ser destruido por Stalin. Chechenia estuvo bajo dominio soviético hasta el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, tras lo cual declaró rápidamente su independencia de Rusia. La República Chechena de Ichkeria, también conocida como Ichkeria, se fundó el mismo año del colapso de la Unión Soviética. No obstante, Rusia no permitiría la independencia de Ichkeria. En 1994, Rusia perdió en la Primera Guerra Chechena. Aún así, el país causó mucho daño a Chechenia. Moscú envió soldados para destruir el creciente movimiento de independencia en el país, con la British Broadcasting Corporation informando que hasta 100.000 chechenos, algunos de ellos civiles, murieron en una guerra que duró 20 meses. Aunque Rusia no triunfó en esa guerra, el conflicto con Chechenia persistió en los años 90. A pesar de los anuncios de cese al fuego y la firma de tratados de paz, los combatientes chechenos siguieron enfrentándose a los rusos. Ichkeria comenzó a financiar y apoyar a grupos terroristas islámicos, como el reconocimiento Riyad Salikin y el Regimiento Islámico de Propósito Especial. Los combates continuarían hasta finales de los 90 y principios de los 2000. La imagen de Chechenia en el ámbito geopolítico se transformó en este lapso. Ya no se veía como un país luchando por su propia independencia, sino que se consideraba un foco de fundamentalismo islámico y terrorismo, según los informes del Sistema de Información Geográfica. Esta percepción abrió la puerta para que Rusia luchara nuevamente contra y finalmente controlara Chechenia. Fue durante este tiempo que el presidente ruso Vladimir Putin entró en escena. Después de que Chechenia logró independizarse en 1996, el mufti principal de Ichkeria, Ahmad Kadyrov, se encontró con un conflicto interno contra los grupos wahabíes de Chechenia.
Se iniciaron disputas de poder y políticas, mayormente por diferencias religiosas, lo que llevó a Kadyrov a emprender una campaña para cerrar grupos wahabíes. Kadyrov también chocó con el presidente de Chechenia, Aslan Mashkadov, durante este tiempo. Mashkadov deseaba que Chechenia acogiera y motivara el desarrollo de todos sus diversos grupos sociales. Kadyrov no permitiría esto, y no quería ver a los wahabíes ganar más influencia de la que ya tenían. Así que comenzó a trabajar con Rusia. La Segunda Guerra Chechena comenzó en agosto de 1999, con Kadyrov desempeñando un papel crucial. Destruyó el gobierno wahabí en el norte de Chechenia, dando a Rusia acceso al país. También alentó a los chechenos a no luchar contra los invasores rusos. Vladimir Putin se había convertido en primer ministro de Rusia y se preparaba para asumir la presidencia del país. La Segunda Guerra Chechena le dio la oportunidad perfecta para fortalecer su autoridad y construir su imagen como el hombre fuerte del panorama político de Rusia. Al aliarse con Kadyrov, Putin inició una ofensiva terrestre que permitió a Rusia ocupar gran parte de Chechenia durante la década del 2000 at Midnight. Kadyrov fue el último vencedor del conflicto en Chechenia. La alianza de Kadyrov con Putin implicaba que Moscú financiaría el presupuesto de Chechenia y garantizaría el poder de Kadyrov, a cambio de que éste mantuviera la estabilidad en la región. En resumen, si Kadyrov obedecía a Rusia, conservaría el poder. Sin embargo, las cosas no salieron así. Ahmed Kadyrov se convirtió en presidente de la República Chechena en octubre de 2003 durante la Segunda Guerra Chechena, cuando las grandes operaciones militares estaban menguando. Chechenia siguió siendo parte de Rusia, pero el 9 de mayo de 2004, durante la guerra, Kadyrov fue asesinado mientras visitaba un estadio en Grozny. Después del incidente, Putin llenó el vacío de poder con representantes de corta duración, incluyendo a Alu Akhanov, hasta que entregó las riendas de Chechenia al hijo de Ahmad Kadyrov, Ramzan, en 2007. Ramzan Kadyrov ha liderado la República Chechena desde 2007. Hablando para Times Radio, la autora y miembro senior no residente del Centro Eurasia del Consejo Atlántico, Diane Francis, describe las acciones de Putin durante la Segunda Guerra Chechena. Putin supervisó una guerra brutal, afirma ella. Involucró ataques masivos de bombardeo, una campaña al estilo ucraniano, asesinatos masivos y bombardeos a civiles. Esta devastación de la República Chechena permitió a Putin ejercer su control sobre ambos Kadyrovs, con Ramzan habiendo servido como un aliado incondicional de Putin desde que llegó al poder. La conversación ofrece más detalles. Debido a que sirve como un soldado leal a Putin, Ramzan Kadyrov es tanto temido como venerado en toda Rusia. Ha trabajado activamente para reclutar voluntarios dentro de Chechenia para luchar en la operación militar especial de Putin en Ucrania. También ha sido rápido para sofocar cualquier indicio de rebelión en su territorio, como lo hizo en octubre de 2023 autorizando a la fuerza policial de Chechenia a disparar contra los manifestantes pro-palestinos en las calles del país. La gran ironía de esto es que Kadyrov apoya la causa de Palestina. Pero los disturbios resultantes de estas protestas representaron una amenaza menor a su poder. Sus ideales y sus acciones no se alinean, con Kadyrov mostrando que mantener su poder es mucho más importante para él que apoyar causas. La conclusión de todo esto es que Chechenia tiene una larga y sangrienta historia con Rusia. Ha pasado la mayor parte de los últimos 170 años bajo el dominio ruso, lidiando con la limpieza étnica y múltiples guerras en el proceso. Hoy Chechenia está gobernada por un dictador apoyado por el Kremlin que ha hecho un excelente trabajo asegurando que su pequeño país sirva a Rusia. Todo parece ir bien para Putin, pero no tuvo en cuenta una cosa. No todos dentro de la Federación Rusa apoyan a Ramzan Kadyrov y su régimen. El señor de la guerra checheno ha sido un leal soldado de Putin desde 2007. Sin embargo, un incidente en octubre de 2024 ha llevado a Kadyrov a jurar una venganza de sangre contra algunos de los otros aliados de Putin, lo que puede hacer que el líder ruso pierda el control sobre un país que ha dominado durante gran parte de su mandato. Esa venganza podría hacer que Kadyrov pierda el poder, y los que tomen su lugar enviarían un mensaje claro a Putin: sal de Chechenia ahora. El 10 de octubre de 2024. Político informó que Kadyrov acusaba a varios legisladores rusos de conspirar para asesinarlo. Esos legisladores no son de Rusia. En cambio, son líderes en las regiones de Ingushetia y Dagestán, ambas partes de la Federación Rusa. Kadyrov dijo a las fuerzas de seguridad que hay testigos que fueron consultados sobre cuánto cobrarían por un asesinato por encargo. Kadyrov incluso tiene los nombres de los que están detrás del supuesto complot. Los diputados de la Duma estatal Bekhan Barakoev y Rizvan Kovanov, el primero de Ingushetia y el segundo de Dagestán, están acusados en la mente del señor de la guerra checheno. También lo hace un senador dagestaní llamado Suleiman Karimov.
Kadyrov dijo que si no demuestran lo contrario sobre sus acusaciones de complot de asesinato, declarará oficialmente una venganza de sangre. En Chechenia, una venganza de sangre es un asunto serio. Kadyrov amenaza con matar no solo a los 3 hombres que acusa de conspirar contra él, sino también a sus familias. Esta está lejos de ser la primera vez que Kadyrov se encuentra en conflicto con Dagestán e Ingushetia. Según National Broadcasting Company News, Chechenia limita con Rusia y Ucrania, y Kadyrov ha reclamado previamente a ambos como territorio checheno. Las reclamaciones no han causado una guerra en Rusia, pero el complot de asesinato de Kadyrov podría ser una excusa para que él ataque Dagestán e Ingushetia, reclamando ambos países como propios y expandiendo Chechenia bajo la nariz de Putin. Buenas noticias para Putin. Kadyrov no ataca directamente a Rusia. No ha declarado una venganza de sangre contra Putin o Rusia, pero como dice Francis en su entrevista con Times Radio, este es otro posible gran dolor de cabeza para Putin. El líder de Rusia ya está enredado en una guerra contra Ucrania que ha durado años cuando se suponía que terminaría en días. Está comprometido con esa guerra. Si estalla una lucha dentro de la Federación Rusa, enfrentaría una difícil decisión. ¿Qué haría él? Intentar negociar una paz entre Kadyrov y las naciones que han atraído su ira, o permitir que su leal soldado arrase con 2 otros países que Rusia controla, creando más problemas que podrían llevar a que él pierda el control sobre varios países mientras intenta expandir su imperio. ¿Qué pasaría si Putin se vuelve contra Kadyrov para mantener el control sobre Dagestán e Ingushetia? Es una posibilidad, especialmente dado que Kadyrov padece una enfermedad terminal llamada pancreatitis necrotizante. El líder de Chechenia fue diagnosticado en 2019 y según Newsweek en abril de 2024, la condición dejó a los familiares de Kadyrov deprimidos. Incluso hubo rumores en septiembre de 2023 de que Kadyrov había caído en coma, con Newsweek informando que sus familiares creen que es imposible que él sea el mismo tipo de líder que siempre ha sido. Uno de los familiares de Kadyrov supuestamente dijo que no será el mismo líder que antes. Las nuevas implicaciones le afectarán gravemente. Aunque se recupere, no estará ni vivo ni muerto. Hoy es claro que eso fue incorrecto. Kadyrov sigue vivo y amenaza con vengarse brutalmente de sus rivales. Pero la posible pérdida de Kadyrov debido a problemas de salud abre la puerta para que otros chechenos intenten controlar el país, lo cual es un problema para Putin. Eso no sería un problema si Rusia no estuviera en guerra con Ucrania. Putin podría enfocarse en instalar un nuevo líder tan simpatizante de sus causas como siempre lo ha sido Kadyrov. Pero la atención del líder de Rusia está desviada. Putin enfrenta un gran problema. Putin no solo debe lidiar con las amenazas de Kadyrov contra otros miembros de la Federación Rusa, arriesgando una guerra dentro de su propio imperio, sino también con el conflicto civil en Chechenia. Sí, y cuando Kadyrov fallece, otros intentarán llenar el vacío de poder que deja atrás. Ya hay chechenos que quieren ver a su país volverse independiente de Rusia una vez más. Algunos incluso están luchando contra Rusia en Ucrania. National Public Radio informó que en septiembre de 2022, un batallón checheno de varios cientos de combatientes se unió a Ucrania para luchar contra Rusia y los chechenos enviados por Kadyrov para apoyar a Putin. Los separatistas podrían llegar al poder si la venganza de sangre de Kadyrov y su mala salud resultaran en su muerte. También pueden hacer lo mismo si Putin decide cortar lazos con el líder de Chechenia en lugar de permitirle hacer la guerra contra Dagestán e Ingushetia. Otro problema surge para Putin. Sin Kadyrov, Rusia podría perder el control sobre Chechenia. Los grupos independentistas podrían ganar más poder, lo que enviaría un claro mensaje a Putin. Queremos que dejes Chechenia. Así llegamos a la pregunta más importante del video. ¿Qué significa realmente la declaración de venganza de sangre de Kadyrov para Putin? Diane Francis opina que la venganza de sangre de Kadyrov ha provocado que inicie peleas con otras minorías étnicas dentro de Rusia, originadas en diferentes grupos étnicos de las repúblicas del Cáucaso Norte, parte de la Federación Rusa. Francis cree que eso deja a Putin enfrentando la posibilidad de una mini guerra civil dentro de Chechenia. Peor para Putin, la venganza sangrienta podría unir a otros grupos étnicos que, a diferencia de Kadyrov, no se benefician de Rusia. Ese es un punto clave. La lealtad de Kadyrov a Putin ha permitido al líder de Chechenia mantener el control total sobre su país. Esto no ha sido así para muchos otros grupos étnicos bajo el control de Putin. Putin se ha enfocado en reclutar a grupos minoritarios para su ejército en la lucha contra Ucrania. The Moscow Times informó en febrero de 2024 que estos grupos sufren bajas desproporcionadas en comparación con los grupos eslavos de Rusia. El problema es tan grave que amenaza con destruir países enteros a medida que pierden miles de hombres. María Vaiskova, científica Buryat en los Estados Unidos, expone el problema con claridad.
La situación más grave es con los pueblos indígenas de número pequeño del norte, quienes deberían estar legalmente exentos del servicio militar en su totalidad. Esas personas están muriendo en las trincheras de Ucrania. En una generación, estas naciones desaparecerán. ¿Cómo se relaciona eso con la amenaza de venganza de Kadyrov? Francis dijo que las acciones imprudentes de Kadyrov pueden ser el comienzo de un movimiento subterráneo entre algunos de los condados turcos en la parte suroeste de la Federación Rusa. Dichos países suelen ser musulmanes seculares y descienden de Asia Central. Los problemas de Rusia con Chechenia y el descontento en la región norte por el uso desproporcionado de su gente en la operación militar especial de Putin podrían desencadenar una guerra civil dentro de la Federación Rusa. Peor aún para Putin, las facciones rebeldes en Chechenia complicarían a Kadyrov luchar contra los grupos étnicos que ha enfurecido. Dagestán e Ingusetia contraatacarían. Los grupos étnicos reprimidos en Chechenia pueden levantarse contra su líder patrocinado por Putin. Rusia enfrenta una situación en la que su represión estatal contra las minorías étnicas puede volverse en su contra, debido a que Kadyrov ha declarado una venganza de sangre por un complot de asesinato que quizás ni siquiera exista. Esa guerra podría resultar en la expulsión permanente del líder prorruso de Chechenia. Ahí radica otro problema para Putin. Chechenia bajo Kadyrov ha sido uno de sus mayores aliados durante la guerra en Ucrania. Perder Chechenia por la venganza de sangre declarada por Kadyrov implicaría perder a ese aliado, del cual Putin ha dependido durante toda la guerra. En noviembre de 2023, Reuters informó que Kadyrov estaba listo para enviar cerca de 3.000 de sus combatientes de élite a Ucrania para reforzar las fuerzas debilitadas de Putin. Esos 3.000 estarían encima de los 26.000 que Chechenia había enviado hasta ese punto. Tienen el mejor equipo y armas modernas, dijo Kadyrov en ese momento, mientras señalaba que sus soldados eran altamente combativos y muy motivados para lograr resultados. Cabe destacar que la cantidad exacta de soldados chechenos en Ucrania no ha sido verificada de manera independiente. Además, como se mencionó, algunos chechenos se han unido a Ucrania para luchar contra Putin. Aún así, está claro que Chechenia es un aliado vital para Putin. El país podría ser incluso más importante de lo que Reuters percibió. Mayo de 2024 vio a la Nueva Voz de Ucrania publicar un artículo sobre un informe de inteligencia del Ministerio de Defensa británico, publicado en Die Zehn. Un informe indicaba que las fuerzas especiales de Chechenia eran la principal fuerza opositora a Ucrania en el frente. Además, los combatientes de Chechenia también ocupan puestos clave en la retaguardia, especialmente en la coordinación logística para los soldados rusos. El informe también afirma que Kadyrov ha sido clave en la formación de las fuerzas especiales rusas. Desde 2022, aproximadamente 42.000 rusos han asistido a la Universidad de Fuerzas Especiales Rusas en Gdermes, Chechenia. Admitido, hay dudas sobre la calidad de esa preparación. Según MBU, los rusos que van a Chechenia podrían recibir solo 10 días de entrenamiento antes de ir a Ucrania, lo que indica que no son tan hábiles como Rusia quiere hacer creer al mundo. Esto sugiere que Chechenia no está solo proveyendo carne de cañón para la guerra de Putin. Las tropas chechenas de élite de Rusia están coordinando asaltos en el frente, manteniendo el flujo de equipo a los soldados que luchan contra Ucrania, y Putin tiene acceso directo a más fuerzas especiales de la Universidad de Fuerzas Especiales de Rusia, aunque no estén muy bien entrenados. Todo eso desaparece si Kadyrov se enfoca en su venganza de sangre. Naturalmente necesitará reforzar su propio ejército para luchar contra Dagestán e Ingushetia. Esto implicaría retirar a los soldados chechenos de Ucrania, dejando a las tropas de vanguardia de Putin con mucha menos organización. Los soldados podrían tener que combatir a los rebeldes dentro de Chechenia. Si Kadyrov pierde la lucha o fallece por su grave enfermedad, Putin probablemente pierda Chechenia. Esos soldados que Kadyrov retiró nunca volverían, y Putin se debilitaría severamente mientras intenta completar su operación militar especial en Ucrania y empeora para el líder de Rusia. Probablemente pueda ver todos estos problemas venir a raíz de la declaración de la venganza de sangre, pero no podría hacer nada para evitar que Chechenia termine independiente de la Federación Rusa. Según Diane Francis, Moscú no puede controlar el conflicto que Kadyrov está creando. Algunos analistas políticos cercanos al Kremlin afirman que Moscú no tiene necesariamente la capacidad de extinguir o controlar este conflicto, le comenta a Times Radio, y tiene razón. Rusia ha perdido alrededor de 700.000 personas por muerte o lesiones en Ucrania. La escasez de mano de obra en Rusia es tan grave que Putin tiene que depender de Corea del Norte para enviar tropas que le ayuden a retomar Kursk después de que Ucrania invadió el Oblast en agosto. Putin no tiene suficiente personal para enviar a Chechenia y países vecinos para lidiar con una guerra civil dentro de Rusia.
Sin embargo, puede verse forzado a observar, dejando que la guerra continúe, y si Kadyrov pierde, Putin podría ver su control sobre Chechenia, debilitado al punto en que el país esté listo para luchar otra vez contra Rusia por su independencia. Lo más perjudicial para Putin, según Francis, es que lo que está sucediendo entre Chechenia y sus naciones fronterizas es simplemente un microcosmos del creciente sentimiento antirruso. Ella menciona que se observan más protestas en diferentes lugares. Kadyrov no está liderando una protesta contra Putin. Todavía es un aliado ruso. Está consolidando su poder en un área que provocará disidencia y desagrado de otros grupos étnicos, dice Francisco. Es una caja de Pandora, agrega ella. Cuando Kadyrov hizo su declaración de venganza sangrienta, intentaba intimidar a sus enemigos dentro de la Federación Rusa. Pero lo que realmente ha sucedido es que ha alimentado un creciente sentimiento anti-Rusia entre las minorías étnicas dentro de esa federación y dentro de Chechenia misma. El dictador checheno, ya en mal estado de salud, ha abierto la caja de Pandora. Lo peor es que no puede confiar en que Putin venga a rescatarlo cuando el líder ruso está tan enfocado en Ucrania. Una guerra civil se está desarrollando dentro de Rusia. Si Putin no tiene cuidado, esa guerra podría llevar a una Chechenia independiente, la pérdida de un aliado cercano y más luchas contra minorías étnicas mientras intenta tomar Ucrania. Pero, ¿qué piensas sobre Kadyrov y su venganza de sangre? ¿Podría llevar a la independencia de Chechenia debido a los enemigos que Kadyrov ha hecho? ¿O Putin tiene más trucos bajo la manga que le permitirán mantener el control dentro de la Federación Rusa, ya sea directamente o a través de líderes proxy? Comparte tus pensamientos en los comentarios y gracias por ver el video.